Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel Torre. Les voy a hablar sobre mi examen de evaluación integral, matemática aplicada a las finanzas. El nombre del profesor es Víctor Hugo Bazán. Mi nombre es Daniel Eduardo Torre Castro y el NRC es 2905. Empezamos. Nos dan como dato una lectura sobre la empresa Mero Feliz, que está evaluando la posibilidad de poner una nueva cevichería. La dueña es la señora Lucía y está pensando en un año y medio ahorrar 100.000 soles para los gastos iniciales de la nueva cevichería. Esto lo está haciendo durante un año y medio con una entidad financiera a la cual le paga una TEA de 3,8 y eso es para reunir los 100.000 soles. Acá nos están dando también los datos de un mercado, de un estudio de mercado realizado donde se obtiene la demanda estimada de las ventas y proyecciones de los primeros 5 años. Aquí están los datos. Y con estos datos ya podemos empezar a avanzar lo que sería la pregunta uno, en la cual nos pide que hallemos cuánto es el monto que Lucía debe ahorrar de forma mensual para llegar a reunir los 100.000 soles. Tenemos aquí el monto inicial. Hemos pasado el año y medio, lo hemos pasado meses utilizando fórmula. Tenemos aquí la TEA que nos la dan de dato y la TEM que la hemos calculado en base a la TEA utilizando fórmula. Ya con esos datos podemos hacer lo que es el ahorro mensual necesario utilizando fórmula. Y aquí está, utilizar la fórmula, lo cual nos dice que Lucía debería ahorrar 5.415 soles con 39 centavos cada mes durante año y medio. Este es el monto, es un monto relativamente alto, lo cual significa que el proyecto exige una disciplina financiera bastante fuerte para no tener que recurrir de financiamiento externo. En la pregunta 2 nos piden que teniendo en cuenta el COC, que es un 20%, determinar el BAN. Bueno, tenemos ya los datos de los primeros 5 años. Eh, tenemos el COC, que es el 20% de datos. Entonces, ahí empezamos a ir del BAN. Primero con los datos de los primeros 5 años junto con el BAN. Aplicamos fórmula, lo cual nos da 119.215 soles con 21 centavos. Y a esto le restamos los 100.000 soles, que son lo que queremos ahorrar. Y nos da de resultado 19.215 soles con 21 centavos, lo cual nos indica que es un proyecto rentable. En la pregunta 3 tenemos que calcular el TIR, que es un 27%, y lo hemos hallado precisamente utilizando fórmula con los datos que nos han dado anteriormente de los primeros 5 años y los 100.000 soles. Y al ser un 27% de TIR, esto nos da un margen de 7% teniendo en cuenta que el COC es 20%. Al tener un 27% de TIR nos da una diferencia de 7 soles. Nos da una diferencia de 7%, es un 7% adicional. Y esto nos indica que es un alto retorno ajustado ya al riesgo, pues, ¿no? Bueno, del costo-beneficio. Ya con los datos ya hallados tenemos acá el beneficio que es 119.215 soles con 21 centavos, el costo que son los 100.000 soles y simplemente aplicando fórmula lo dividimos y nos da 1,19. Esto nos indica que por cada sol invertido estamos teniendo un 1,19 de valor presente de soles, o sea, estamos ganando 19 centavos por cada sol invertido, lo cual nos da a entender que es un proyecto rentable. Bueno, disculpen. Eh, Como le decía, por cada sol invertido se obtiene un 1,19 de valor presente.
Luego vamos con el payback que nos piden en la pregunta 5. Ya tenemos acá los datos de los 5 primeros años. Empezando con el payback, armamos nuestro cuadro. Tenemos acá del año uno. Tenemos los datos del año uno. Empezamos a aplicar fórmula para hallar el descontado, ¿sí? Teniendo en cuenta el 20% del COC y teniendo en cuenta el dato del primer año, que son 18.500 soles. Sí, aplicamos fórmula y nos da 15.416 soles, punto 67. Esto lo ponemos en el acumulado porque en esta fila va a ir todo lo que es el saldo que se va a ir acumulando. En el segundo año replicamos la misma operación. Ponemos el dato del segundo año, que son 26.500 soles, aplicamos fórmula, teniendo en cuenta el COC, lo cual nos da 18.402 soles con 78 centavos. Y en el acumulado simplemente acumulamos el saldo anterior con el nuevo, lo cual nos da un resultado de 33.819 soles con 44 centavos. Y así sucesivamente hasta acabar el año 5 y tener ya acabar los 5 años. Y acá se ve, pues, ¿no? Las celdas donde se han utilizado las fórmulas y de este lado donde se ha ido sumando eh, con las respuestas anteriores de los años. Bueno, ahora representado en años, aplicamos fórmula. Acá está también representado en meses, representado en días. Aplicamos fórmula ya con el cuarto año, teniendo en cuenta el último dato del descontado, el cuarto dato del acumulado. Aplicamos nuestra formulita y los 100.000, también teniendo en cuenta los 100.000 soles del, del dato, ¿sí? Aplicamos nuestra formulita, lo cual nos quiere decir que el resultado es que en 4 años, 4 meses y 21 días se hace lo que es, ¿no? Se hace lo que es el periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? En un plazo de 4 años, 4 meses y 21 días, lo cual es menor a 5 años. Yendo con la segunda parte del examen, nos dice que si el proyecto va a resultar viable, se proyecta que en 5 años se va a necesitar 80.000 soles más para poder expandir ese negocio y se van a requerir a hacer un arrendamiento de 2 cocinas industriales para ampliar ese negocio también. Tenemos acá los datos del capital del trabajo y el del leasing financiero. Tenemos los datos acá del liquidación de trabajo, el monto, pues, ¿no? Para financiar, que son los 80.000 soles, la TEA, el número de cuotas, que son 24 tanto en el capital del trabajo como en el leasing financiero. En el leasing financiero también son 24 cuotas, como son dos cocinas industriales y cada uno cuesta 7.000 dólares, entonces el monto total va a ser 14.000. Ya con estos datos podemos empezar a trabajar lo que sería el saldo deudor. Podemos empezar a trabajar lo que sería el cronograma de pagos. Sí, acá vamos a elaborar el cronograma de pagos. Empezamos con el saldo deudor de 80.000 para calcular el interés. Hemos tenido que hallar ya el TEA, no, el TEM. Aquí está la fórmula. Sí, hemos hallado el TEM. También hemos hallado lo que es el cálculo de FD y FA. De igual manera, utilizando la fórmula, junto con los 80.000, teniendo de datos el tiempo.
teniendo en cuenta de dato el TEM. ¿Sí? Y acá tenemos también los otros datos como el de Graven, los portes, el FDA ya calculado, ¿sí? La cuota total que es 4.213 soles. Bueno, seguimos. Ya calculado pues el interés, gracias al TEM. Tenemos la amortización de este lado que es la cuota menos el interés. El seguro de este lado. Tenemos el seguro de este lado que nos lo dan de dato. Tenemos los portes que también nos lo dan de dato. La cuota efectiva que le hemos hallado sumando los portes, el seguro y la cuota. Y el nuevo saldo deudor lo hemos hallado restando el saldo deudor anterior del mes pasado, que son los 80.000, que fue el primer saldo deudor, con la nueva amortización que hemos tenido este mes. Restando nos da 77.308,40 soles. Ese mismo método lo replicamos en las 24 cuotas y por cada mes, vamos a ir restándole las nuevas amortizaciones a cada mes para que el saldo deudor se vaya disminuyendo ese mes hasta llegar a cero. Tenemos el total ya de cuotas, el total de amortización que se llegó a los 80.000, sí, porque se llegó a cero, y el total de interés también lo tenemos de este lado. Ese fue nuestro cronograma de pagos y vamos con el saldo deudor. Nos dice en la pregunta 2 que calculemos el saldo deudor si deseamos cancelar el préstamo en la cuota número 16. Bueno, la cuota número 16 la tenemos de este lado. Agarramos de dato la cuota de ese mes, que fue 4.138 soles con 61 centavos. Y con ese dato ya podemos aplicar lo que sería la fórmula para llegar al saldo deudor. Y el saldo deudor de ese número de cuotas sería 30.586 soles con 75 céntimos. Aquí está la fórmula aplicada. También nos piden en la siguiente pregunta que hagamos un leasing financiero. Es muy similar al anterior. Tenemos acá ya los datos, los 14.000 porque son dos cocinas. Tenemos acá los datos, la TEA, el IGB, los pagos, el TEM, la operación, los portes. Y aplicamos fórmula, la misma del anterior. Sí, la misma fórmula. Aplicamos fórmula con los datos ya establecidos. Nos da 708,61 dólares. Y acá tenemos lo que es el leasing financiero. Empezamos con un saldo deudor de 14.000 dólares. El interés que lo hemos calculado ya con el TEM, ¿sí? Y con el saldo deudor se multiplica el saldo deudor inicial con el TEM. La amortización, que es la cuota menos el interés. Tenemos aquí la cuota, ¿sí? Que ya se calculó junto con la fórmula. Tenemos los portes que nos los dan de dato. La cuota efectiva también la tenemos aquí, que es simplemente restar la cuota por los portes. El IGB, que son 18%. La cuota total, que es ya la suma de la resta de la cuota efectiva con el IGB. Y tenemos nuestro saldo deudor, que se obtiene restando el saldo deudor inicial con la amortización de ese mes. El mismo procedimiento se realiza durante las 24 horas, restando el saldo deudor del mes anterior con la amortización del mes actual, para así llegar hasta cero. ¿Sí? Tenemos aquí el total de cuotas, el total de amortización, el total de interés. Y nos pide también, como última pregunta, que
Indiquemos cómo debería ser la última cuota por cancelar si es que se desea usar la opción de compra. Bueno, aquí tenemos la cuota sin opción de compra, que es la última cuota del mes 24. Sí, ahí está la cuota total, 578,23. Esa es la cuota sin opción de compra. Al aplicar la cuota con opción de compra, tenemos que tener en cuenta el IGB, que es un 18%. Sí, aquí está. El 18% multiplicado por eh, la opción de compra, que también nos dan de dato, que es 1.700, está aquí arriba. Sí, opción de compra. Bueno, el IGB se halla de esa manera, ¿no? 1.700 por 18%. Lo sumamos eso con la cuota, con la opción de compra, que es 1.700, y también lo sumamos con la última cuota que se pagó, que es 573,27. ¿Sí? Se hace la suma total de ambos, de los tres componentes, y nos dice que la cuota con opción de compra sería 2.579 soles con 27 centavos. La primera es la cuota sin opción de compra y la segunda es con opción de compra. Eso sería todo conmigo, profesor. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Y ahora, ¿cómo?